Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le corps de Dieu, que l'amour afflue dans le corps des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les essences guident le faible vouloir des hommes, et des ans que le Maître connaît se sort. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que se inicia todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y agradecemos a la radio por permitir esta reunión semanal de toda la familia de Sirviendo a la Humanidad y a todos los que hacen posible este programa, manejando audios, videos, textos, investigando sobre el tema y para que podamos, digamos, presentar algo sobre la mesa y luego conversar entre todos. Ya sin más, aquí al lado mío lo tengo a Jesús Arcano desde Barcelona. ¿Cómo está, Jesús? Hola, pues muy bien, otra oportunidad más, la 526. Y hay que decir que el tema que se ha escogido, pues tal vez tenga mucho que ver con el signo de Aries, que va a empezar enseguida, el día 20, con la Pascua. Pero es un tema que se ha tocado muchísimas veces, desde diferentes aspectos, y que siempre es la piedra en el camino. Siempre. Bueno, y ahí al lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, escuchando atentamente al compañero que no ha dicho el tema, pero ya lo sabemos todos. Entonces, pues bueno, encantada de estar aquí. Saludos a los oyentes y a todos vosotros. Bueno, y a ver qué surge. Y al lado de Carmen está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Dani, aquí viendo la realidad de este programa tan lindo y muy agradecida de participar de Sirviendo a la Humanidad hoy. Bueno, un abrazo para los chicos que están ahí en el chat y muchas gracias. Y dando la vuelta encontramos al otro Jesús, el de Sevilla, Jesús Iglesias. ¿Cómo estás? Pues hola a todos. La verdad es que muy bien en esta nueva ocasión para ver qué es lo que nos ofrece y bueno, a ver qué investigamos entre todos. Es un tema que a mí me parece muy, muy interesante, muy importante. Vamos allá. El tema que presentamos hoy es la realidad. Es decir, que hoy vamos a investigar un tema capital, primordial, imprescindible para todos aquellos que están tratando de encontrar el sentido a la vida, el sentido de sus vidas, la razón última de todo cuanto es y de cuánto existe. Vamos a tratar de profundizar en lo que es la realidad. Podríamos decir que es un tema que nos permite aproximarnos a él en función de lo que es nuestra propia noción de realidad. Y hay que ver
si nuestra visión de la realidad es tan solo un modo de ver la realidad y en última instancia si nuestro modo de ver es el único o hay múltiples modos de ver la realidad. También habrá que averiguar si más allá de las múltiples modos de ver la realidad o realidades relativas, podríamos decir, existe una realidad con mayúsculas. ¿Y qué es esa realidad con mayúscula? ¿Cuál sería su definición y su relación con las realidades relativas de las que hablamos antes? Nos enfrentamos, pues, a considerar que hay muchas realidades, tan relativas y fugaces como nuestros pensamientos. Sin embargo, la realidad, aunque pueda formularse a través del pensamiento, está más allá del pensamiento. ¿Qué parte juega nuestra mente en el acercamiento o alejamiento a esa realidad con mayúsculas? Vamos a examinar esas realidades relativas y esa realidad esencial, inmutable, de la que nos hablan los sabios. Vamos a tratar de localizar, como si tuviéramos un mapa de la conciencia, dónde están situadas estas realidades menores y esta realidad mayor. Investigaremos si podemos viajar de una realidad a otra realidad y finalmente a la realidad central que somos, o por llamarla de otra manera, a la realidad última. Trataremos de investigar por qué no vemos esa realidad y qué deberíamos de comprender y realizar en forma práctica para que una toma de conciencia cada vez más genuina y profunda de esa realidad sea evidente. Vamos a tratar también de comprender, como nos decía nuestro querido amigo Vicente Beltrán Anglada, que más allá de cualquier formulación o argumentación que hagamos sobre las realidades, existe un sentimiento de integración espiritual que nos va acercando progresivamente a la fuente espiritual de todas las cosas, a la divinidad, a la potencia creadora o energía de síntesis. A esto que ahora nosotros nos permitimos humildemente presentarlo bajo el nombre de la realidad, los distintos modos de percepción en función de la profundidad que alcancemos en nuestra manera de percibir. Quizás en otra ocasión abordemos cómo se experimenta esa realidad en la vida cotidiana y viaje de la conciencia por las distintas e ilimitadas dimensiones del ser. Pero vayamos paso a paso, hoy solo presentamos que hay una realidad. Tratemos, pues, de desarrollar este tema entre todos, ayudados por los oyentes que están ahí en el chat y que nos envían sus sugerencias y sus preguntas, y también ayudados por unos párrafos que ya comenzamos a leer. Pues el primero de ellos dice así: podríamos decir que el nudo del problema se sitúa en donde yo estoy poniendo mi noción de realidad. Según nuestra noción particular de realidad, realidad significa que para nosotros es real y en este caso es sinónimo de lo que para nosotros es importante. Allí donde yo pongo mi noción de realidad, allí se produce lo que para mí pasa a ser de importancia. Pero mi noción de realidad es móvil. Es decir, constantemente estamos viviendo unas cosas como lo real, pero luego pasan a ser lo menos o incluso a desaparecer de nuestra conciencia. Así, para mí es real aquello en lo que yo pongo mi noción de realidad, porque como yo ahora estoy viviendo esta realidad en mis imágenes mentales y en mi fabricación de ideas, así las imágenes mentales y las ideas son para mí lo real y por eso me seducen y voy tras ellas,
por eso me dominan y por eso estoy supeditado a ellas. Pero si yo pudiera vivir esta noción de realidad, no aquí en mi frente, con cada fenómeno que se produce en mi mente, sino donde realmente está, que es en mi centro, entonces yo podría vivir todo sin dejarme aprisionar por nada, sintiéndome como mínimo con la misma fuerza que tiene cada objeto. Así, se hace evidente la absoluta necesidad de que yo aprenda a descubrir esta noción de realidad, esta realidad en mi centro. El trabajo consiste en trasladar mi noción de realidad desde donde está funcionando habitualmente hasta allí donde realmente está, donde es. Estos párrafos pertenecen al libro de Antonio Blay, que precisamente lleva por título La realidad. Dice, el conocimiento incorrecto se basa en la percepción de la forma y no en el estado del ser. Este aforismo es algo difícil de explicar. Su significado es conocimiento, deducción y decisión basados en las cosas externas y en la forma, a través de la cual la vida se expresa en cualesquiera de los reinos de la naturaleza, constituyendo para el ocultista un conocimiento falso y no veraz. En la actual etapa del proceso evolutivo no hay forma alguna que esté a la altura de la vida inmanente, ni es una expresión adecuada de la misma. Ningún verdadero adepto juzga una expresión de la divinidad por medio del tercer aspecto. Raja Yoga entrena al hombre para actuar en el segundo aspecto y por su intermedio ponerse en armonía con la verdadera naturaleza, latente en toda forma. El ser es la realidad esencial y todos los seres se esfuerzan por alcanzar esta expresión real. Por lo tanto, todo conocimiento adquirido por medio de las facultades inferiores, basado en el aspecto forma, es conocimiento incorrecto. Procede de La luz del alma de Alice Bailey, los aforismos de la yoga de Patanjali. En el vacío psicológico nos encontramos con la realidad. Vacío psicológico y realidad. Dos expresiones, una experiencia que se originan en la pureza. El individuo realizado, un ser integrado y en contacto directo con lo sagrado de la vida, experimenta la fusión total. El vacío psicológico es paz, quietud absoluta. La mente es humilde, está en silencio, libre de culpa, pues ha entendido que es incapaz de conocer la eternidad ilimitada. La quietud de la mente llega cuando la mente está iluminada, cuando la atención omnímoda disipa su movimiento. A su luz, la mente perece, puesto que no es real. No es más que una sombra, vana y engañosa. Aquí descubrimos la realidad, un ámbito divino, accesible a cualquiera mediante la experiencia directa. El propósito de nuestra encarnación reside por entero en este encuentro. En la quietud, el individuo se torna amor. Por esta simple presencia, experimentamos la verdad que transforma al individuo y a la totalidad de la existencia, creando un mundo nuevo de generosidad y honestidad, un paraíso terrenal. La vida es novedad perpetua. Son palabras de Ile Cioara de su libro El viaje maravilloso. Bueno, tenemos 3 textos y en el segundo bloque vamos a tener otros 3 y nos hablan de una realidad, ¿no? Que está más allá de la mente o cuando la mente se vuelve silenciosa. El problema es que cada vez que uno dice yo pienso, yo siento, yo percibo, parece que estamos ante una realidad. Pero ¿qué es esa otra realidad de la cual nos hablan los textos y queremos hoy hablar? ¿Qué te parece, Arcano, de todo esto? Pues mira, tiene tanta enjundia, tanta profundidad,
cómo comprender la diferencia que hay entre el uso del tacto y de la vista para reconocer los objetos y la realidad circundante y el uso del empleo de la mente que puede ponderar la información y trascenderla en determinado momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en una etapa de la evolución que estamos construyendo la personalidad del aspecto forma. No es que no tengamos personalidad, pero sí que manifestar una cosa. Cada uno de los 3 vehículos va por libre. Y si el vehículo emocional tiene determinada forma de vibrar delante de los acontecimientos, o si el vehículo mental influenciado por el emocional todavía no es capaz de despegar y centrarse en aquello que debe ser, que es la luz, el alma, es decir, lo más elevado, hablar de la realidad tiene que partir siempre de nuestra propia percepción de la misma y poco a poco ir ensanchándonos hasta llegar a un punto en que realmente responda a esa percepción directa. Eso que el Agni Yoga habla, eso que tantos filósofos han hablado en la antigüedad, que Vicente explicó muchísimas veces, esta realidad es precisamente la serena expectación. Es decir, todo ese proceso que alcanzas un estado de conciencia contemplativo, que todos los místicos lo han relatado y que los libros de yoga nos lo han enseñado a lo largo de los años. Pero claro, ¿cómo conjugamos todo esto con nuestra cruda realidad? Cruda realidad en tanto y en cuanto no somos capaces muchas veces de discriminar entre un estado de conciencia y otro. Ya nos gustaría tener el segundo aspecto desarrollado plenamente. Ya nos gustaría. Hay un mantra que dice: condúcenos, oh Señor, de la oscuridad. Amor. No, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Uh-huh. Marcela, ¿qué te parece este asunto de pasar de lo irreal a lo real y cómo ves el tema del día de hoy? Bueno, ya más o menos hemos explicado al principio que era el tema de la realidad. Creo que cuando todo ser humano va realizando ese tránsito del camino espiritual y comprueba, se da cuenta de que no es la personalidad o el ego que llaman algunos, y proviene una integración interna, una integración espiritual, naturalmente vas estando más atento. Cuando está atento, que es una palabra muy importante, muy clave, que la repetimos casi siempre en el programa, pero en la práctica es así. Cuando está atento y va surgiendo ese silencio interno y profundiza naturalmente, sin expectativas, sin búsqueda, es decir, con el solo hecho de estar atento, presente, en ese silencio interno que se va ensanchando, se forma o se precipita o se vive lo que se llama, que ha leído Carmen recién, ese vacío interno. Es un vacío que está lleno de energía muy, muy completa. Entonces, parecería que ese contacto con el silencio, con ese silencio tan profundo, nos hace participar de alguna manera de lo que es más real. ¿Qué podría ser esa realidad? Nos preguntaba Jesús Iglesias al principio. Quizás sea la unidad, porque vamos comprendiendo que somos parte de toda una conciencia y que nada está separado. Entonces, la práctica del Agni Yoga a través de la atención, la adaptabilidad y sobre todo la serena expectación es lo que nos permite ese contacto con lo real. ¿Por qué? Porque no hay ego en ese momento. Nuestro ego queda como dormido y hay una percepción de lo que es lo real. Ahora, cuando, y ya pasó el mic, cuando estamos en la vida cotidiana, esa realidad que percibimos puede manifestarse. Creo que sí, porque a través de esa atención y el silencio más profundo es como que esa conciencia que tenemos cuando estamos en silencio y la mente está absolutamente aquietada, silenciosa, es como que se precipita. Y ahí en esa precipitación que se da en la conciencia es que uno se puede dar cuenta de muchas cosas. Parte de eso puede ser la realidad. Iglesias, ¿qué te parece todo esto? Tú que estuviste
estuviste investigando bastante para este programa? Pues mira, Daniel, ahora mismo estamos viendo en pantalla una diapositiva que dice: condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Pareciera que estamos hablando de un viaje de la conciencia. Y fijaros, ahora mismo en el chat nos dice, por ejemplo, nos decía Ricardo Alfonso, la realidad, lo que es, se irá manifestando conforme se amplíe la conciencia. Y nos dice también, iremos descubriendo grados de la realidad con mayúscula, lo que existe. A continuación, José María nos dice, la realidad es el resultado del lugar-estado donde se encuentra la conciencia. Ricardo nos apunta, en el sendero se irá ampliando esa realidad que existe. Y José María finalmente dice, más allá de que se trate de espejismo o ilusiones, es la realidad del momento. Bueno, fijaros, todo esto que estamos comentándonos en el chat a mí me lleva a ahondar de manera muy práctica en una cuestión que se abordaba en el primer texto, que es sobre qué es para mí la noción de realidad. Porque claro, puede haber una persona que, dado su grado de evolución, pues únicamente le interese el comer, lo instintivo, lo puramente físico. ¿Por qué? Porque su grado de conciencia reside ahí. Y entonces es a través de su grado de conciencia que para él lo único importante, lo único en lo que pone atención y a lo que le presta energía es a lo vital, a lo instintivo, a que todos los requerimientos de su cuerpo físico sean cumplimentados. ¿Qué pasa con una persona que tiene un grado de evolución mayor y que está en un mundo de deseos? Bueno, pues en el mundo de la conciencia, de lo emocional, pues puede haber toda una gama de deseos y ahí pues se nos muestra que para unos su atención y su intención y su realidad, lo que para él es importante, está en determinada consecución, por ejemplo, de determinadas cuestiones, o está en sus temores, o está en sus... Bueno, pasamos a otro grado de conciencia en función de otro de los vehículos del alma, que es la mente. En la mente hay otro foco de conciencia. Es como si hubiera tres entidades de conciencia distintas en cada uno de los vehículos. Como Jesús bien apuntaba, mientras no tengamos integrada la personalidad y esos tres estados de conciencia sean uno y estén al servicio de una conciencia superior, que es la del alma, cada uno de esos tres conciencias de las que hemos hablado y que están y que residen en los vehículos de la personalidad, irán por su lado. Y cada una tenderá a seguir viviendo su propia realidad, de modo que podríamos decir que hay tan infinitos estados de conciencia como realidades y estados haya de cada uno de los sujetos que viven esa conciencia. Ahora bien, cuando hablamos de la realidad con mayúscula, estamos hablando de que se está produciendo en el ser que experimenta un grado de expansión de conciencia en donde, en última instancia, hay una conciencia una. Hay una conciencia de unidad, una conciencia búdica, crística, que comprende todos los estados de conciencia inferiores y que en su manifestación, desde la propia unidad, es esa conciencia una la que se expresa. No son ya las unidades de conciencia que están en los devas particulares de cada cuerpo elemental, de cada el elemental físico, el elemental astral, el elemental mental. Es decir, que la realidad sería el viaje de lo irreal a lo real, sería esa expansión de conciencia que se produce a través de nuestra experiencia y a través de ir ampliando, ir soltando las realidades menores que son relativas y contingentes, transitorias, para darnos cuenta de que hay una realidad inmutable, inmanente y que no cambia, que es la del espíritu. Para mí eso es una de las cuestiones que creo que hay que mirar para que nos demos cuenta de las posibilidades, porque en última instancia lo único que queremos todos es lo que anhela nuestro ser, es la expresión plena y completa de la realidad que somos. Allá donde bueno, ahora le toca a Carmen. Hay una pregunta difícil para Carmen.
¿Cómo sería vivir en la realidad, que esa con mayúscula, o cómo sería ese paso, ¿no? En el ser humano, e intentar pasar de lo irreal, que vendría a ser el ego, a lo real, que vendría a ser como un yo superior o una esencia pura del ser humano? ¿Qué te parece? O lo que tú quieras. Bueno, pues me parece que todas las personas que estamos en este camino espiritual de descubrimiento es algo que nos importa mucho, ¿no? El tema de la realidad, qué es lo real, el ser sinceros, el acercarnos a esa verdad de lo que somos, de lo que es. Entonces, ¿por qué tenemos tantos obstáculos? ¿O por qué? Y a mí el tema este de la realidad siempre me ha llamado mucho la atención y el tema, por ejemplo, de que hace unos siglos la realidad que se manejaba es que la Tierra era plana o que la Tierra era el centro del universo, y eso era una realidad, ¿no? Entonces, han hablado los compañeros de diferentes estados de conciencia. Hace unos siglos había un estado de conciencia, se tenían ciertas cosas por reales, ahora vemos que no son así. Entonces, es un continuo descubrimiento, y lo que es real para esta sociedad ahora, pues dentro de unos siglos no lo será. Eso ya nos da como una humildad de decir, bueno, las creencias que sostenemos en la sociedad, pues posiblemente están en revisión, en crecimiento, en cambio, y eso nos tiene que hacer muy humildes y nos tiene que despertar el espíritu investigador. Ahora entiendo que en este programa, en la realidad, también se ha enfocado qué es la realidad espiritual de qué es aquello que somos, qué es lo que somos las personas, o qué es lo que tenemos como realidad del ser, ¿no? Eso sería o nos llevaría a observármonos muy atentamente para ver qué es lo que hay en nuestro interior. Y muchas veces cuando se nos dice, pues somos un alma, o somos el espíritu, o somos, realmente eso son teorías que tenemos, pero ¿qué somos realmente aquí y ahora? Hay que estar atentos. Y yo me planteaba, bueno, si tengo ira, ¿qué pasa? ¿Que soy la ira en ese momento cuando tengo ira? ¿O cuando tengo X sentimiento, soy ese sentimiento? Porque es lo que se está manifestando. Entonces, claro, es darnos cuenta de que más allá de lo que estamos manifestando, que es efímero y temporal, sea un pensamiento, sea un sentimiento, más allá de eso existe algo que es inmutable, o algo que es permanente, constante, eterno, más allá de lo que se va manifestando en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se va manifestando en el tiempo, si confundimos esa realidad temporal y efímera con una realidad que es inmutable, eterna y constante, ahí es donde nos viene el problema, ¿no? ¿Dónde nos estamos situando? En esa realidad efímera y creyéndome que yo soy eso, y creyéndome que eso es lo real. Bueno, entonces se trataría de observar y vivir muy atentamente lo que en cada momento se nos presenta como real. ¿Qué quiero decir con esto? Sea que sea el sentimiento que nos venga, vivirlo conscientemente, con una observación atenta, sea cual sea el pensamiento, vivirlo de igual manera, como es lo que hay en este momento, lo vivo intensamente, me fundo con él, lo conozco completamente, lo integro, y ahí en esa integración con la realidad pequeña de cada momento, de cada instante, nos puede surgir el contacto con una realidad mayor que va más allá de lo conocido, o lo que creemos que somos, o lo que creemos que es, ¿no? Entonces, el asunto de la realidad es simplemente llevarlo a la práctica, aquí y ahora, en cada momento. Estar tan absolutamente atentos y fundidos con lo que hay en este momento, que nos pueda llevar a una comprensión de una realidad mayor trascendente. Así que, a practicar. Gracias, Carmen. Y, por ejemplo, el maestro tibetano tiene un libro que se llama Espejismo, ¿no? Un problema mundial, y ahí habla de 3 espejismos: en el nivel físico, que es el maya; en el nivel emocional, que le llama espejismo también, y en el nivel mental, ilusión. Entonces, los 3 son espejismo. No es, sabemos que un espejismo no es algo real. Entonces,
él habla de todos los tipos de espejismo que hay en los distintos niveles y cómo el ser humano ha de liberarse del espejismo para vivir ¿dónde? En lo real, en otra dimensión que está más allá de la personalidad, del físico, el emocional y el mental. El problema es que nosotros vivimos en esos vehículos y pensamos, sentimos, tenemos percepciones y tenemos que al mismo tiempo decir, bueno, hay otra cosa más allá de la mente, más allá de la personalidad, que es lo real, que es inmutable, que es eterno, que es como una conciencia una, que es una inteligencia suprema. ¿Se puede llegar a eso? ¿Cómo sería vivir en la realidad? Y bueno, es algo para investigar y algo para investigar vivencialmente. Pasar más allá de la mente en el silencio a través de la atención y a través de la serena expectación, como dijo Marcela antes, contemplar lo eterno, fundirnos con lo eterno, fundirnos con esa realidad que está más allá. ¿Es posible? Sí, es posible. Muchos, bueno, algunos cuantos nos han precedido y nos estimula a que hagamos ese camino. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? Pues la evolución espiritual, el descubrir los misterios de la vida, y esto de la realidad, vivir en la realidad, ser esa parte eterna que hay en nosotros, ser ese ser superior, ese ser divino, algo dicen algunos, ese ser puro, está dentro de las posibilidades. Entonces, el programa de hoy apunta a poner el foco en esa realidad que puede alcanzarse y desde la cual podemos vivir. Claro, cuando alguien logra vivir en esa realidad, es como que no es parte del mundo físico, emocional y mental, aunque tenga los vehículos. Entonces hay una expresión en la Biblia que dice, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ponemos y hacemos relaciones con la mente superior en todo caso, si pudiéramos, con la lucidez y darnos cuenta que hay algo superior, hay una realidad que acepta ser descubierta. Y bueno, hasta aquí los comentarios de los miembros del programa. Vamos a ir a dos noticias y luego a una pausa. Así que, Marcela, adelante. Bueno, es para invitarlos a ver el video del programa anterior de Sirviendo a la Humanidad y los videos que están en el canal YouTube. El programa anterior se llamó Amor y Matrimonio. Un resumen de este programa tan interesante es el siguiente. Solo el amor y la inteligencia pueden resolver el complejo problema del matrimonio. El amor tiene una naturaleza afirmativa y radiante, luminosa, liberadora y ayuda a construir el matrimonio correcto. El amor es una cosa maravillosa y también el matrimonio, cuando ambos están juntos. Nacerán discípulos e iniciados en cuerpos físicos, hombre y mujer, y establecerán correctas relaciones internas dentro del matrimonio perfecto. Cuando el hombre y la mujer se complementen, vendrá el andrógino. El amor viene con la comprensión de su unidad con todo lo que es. Es el amor que no tiene contrario, donde florece un matrimonio maduro y armónico. Bueno, los invitamos a ver este video y todos los videos de programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad que los encuentran en el canal YouTube. Si les parecen buenos, ayuden a difundirlo. Gracias. Bueno, y con la siguiente imagen vamos a poner el foco en los 3 festivales espirituales principales y el plenilunio de Aries, es decir, el de Pascua. De todas las lunas llenas del año, hay 3 que son de la mayor importancia espiritual, concentradas en 3 meses consecutivos y conduciendo, por tanto, a un prolongado esfuerzo espiritual anual que afectará al resto del año. Tenemos primero el Festival de Pascua en la luna llena de Aries.
Después el Festival de Huesac en la luna llena de Tauro y a continuación el Festival de la Buena Voluntad Luna Llena de Géminis, que también se le suele llamar Día Mundial de Invocación. Estos 3 festivales espirituales se celebran en todo el mundo, aunque todavía no están estrechamente relacionados entre sí. El domingo 28 de marzo, por Radio Mantra, saldrá la meditación de plenilunio grabada por el equipo de Sirviendo a la Humanidad. Es a partir de Aries que utilizaremos la nueva nota clave anual en las meditaciones de plenilunio, y es la siguiente: que el grupo comprenda la importancia del silencio y lo vivencie como una realidad en su vida. Para conocer más sobre los festivales, pueden visitar la página web de Sabiduría Arcana en la sección Plenilunios. Y ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa. Para comunicarte con la red HitHi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hithi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en nuestro programa Sirviendo a la Humanidad. Perdonad un segundo. Disculpar, estamos en Sirviendo a la Humanidad en este tema, en este segundo bloque, que es abordando el tema de la realidad. Bueno, hemos hablado de distintos tipos de realidad en función de lo que es la conciencia, de los distintos tipos de conciencia y de este viaje de la conciencia de lo irreal a lo real, de las realidades menores a esta realidad con mayúscula.
vamos a seguir a través de estos textos que solemos compartir, pues investigando y proponiéndonos esta mirada interior, esta mirada atenta para ver qué es lo que hay a nuestro alrededor, esta realidad que nos circunda y cómo podemos de alguna manera contactar con esa realidad mayor. Adelante, Daniel, con el primero de los textos. Dice así: mientras estemos en la superficie de nuestra conciencia, en nuestra mente habitual, todos los movimientos de tantas inquietudes, miedos, deseos, ansias de llegar a ser, etcétera, están impidiéndonos descubrir la realidad tal cual es, la que somos y a la que aspiramos, que son la misma. Simplemente acallando ese movimiento, dejándolo tranquilo, silenciando ese ruido de todas nuestras inquietudes, deseos, miedos, etcétera, nuestra mente queda como una superficie serena, transparente como un espejo, y la realidad se presenta tal cual es, reflejándose en nuestra mente, porque la realidad está siempre ahí, permitiéndonos descubrir el verdadero sentido de nuestra vida. Esto es realizarse. Cuando descubro el sentido de mi existencia, me realizo. Y la realidad que descubro que soy me sorprende, porque escapa a todas mis fantasías, las cosas que podría imaginar como lo mejor para mí. Todo eso, comparándolo con lo que la realidad es, resulta una nimiedad. Al hacer un trabajo profundo de silenciar capas de la conciencia y adentrarnos más y más en ella, se descubren cosas que sorprenden a los anhelos y deseos limitados de la mente. Bueno, este maravilloso texto está extractado de El silencio creador de Consuelo Martín. Bueno, otro más. La flor del corazón, esencia espiritual del ser, va emergiendo lentamente del cúmulo de precipitaciones kármicas y empieza a ascender sin esfuerzo cuando las dudas fueron comprendidas y cuando la realidad inmanente encontró al fin, después de un sinnúmero de esfuerzos y de luchas, el rastro de luz que conduce a lo eterno. El problema, por tanto, no es el de cómo armar la mente para una nueva actividad o para vencer en una nueva batalla o en un nuevo enfrentamiento, sino desguarnecerla por completo de cualquier tipo de actividad o de agresividad, pues solo una mente realmente silenciosa y serenamente expectante, auténticamente solitaria, podrá captar las intuiciones superiores que provienen de las regiones búdicas, llevando un auténtico mensaje celeste al corazón humano. La mente debe ser el espejo fiel de la realidad atemporal, que trata constantemente de revelarse. Los misterios iniciáticos vienen a ser como oleadas de luz y de vida que provienen de aquellos excelsos niveles en donde la realidad divina, convertida en voluntad ígnea dentro del corazón humano, se convierte en el Agni Yoga, en el perfecto equilibrio de la acción coordinada de la razón y del amor. Estos párrafos son del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Y un último texto, y cortito, nos dice lo siguiente: si reconocemos realmente la naturaleza interior de la realidad, que es amorosa, que es gozosa, que es abundante,
viviremos a partir de este reconocimiento y actuaremos de modo que podamos llevar a los demás dicho reconocimiento. Este texto pertenece a A.H. Almaas y pertenece a su libro Facetas de la Unidad. Este último texto, me voy a permitir empezar por él, Jesús, me recuerda una sentencia del maestro tibetano que venía a decirnos que la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación. Entonces, este texto nos habla de ese reconocimiento, de que cuando comprendemos la naturaleza interior de la realidad, que es amor, que es gozo y que es abundancia, y cuando vivimos en la práctica a partir de ese reconocimiento, lo vamos a extender a los demás. En realidad, este sendero de reconocimientos es una forma de expresar que periódicamente en la evolución de un discípulo hay un momento en que la conciencia, sin saber muy bien cómo funciona, acaba presentando un panorama de la realidad, de lo que acontece habitualmente, pero que el propio discípulo, el propio estudiante, capta con unos ojos completamente distintos. Si hasta ese momento había un sentido crítico en el sentido de analizar lo que acontecía, a partir de cierto punto hay una identificación con el medio, con el resto del grupo, con todo el reino mineral, el vegetal, el animal, que hasta ese momento no existía. Y eso se traduce, aparte de una paz profunda, por eso es influencia búdica, energía búdica, un anhelo de ensanchar esa conciencia y sobre todo de ponerla al servicio de los demás, que todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento queda en segundo plano. Lástima que muchas veces esto dura pues una décima de segundo, ¿no? Pero es suficiente para que comprendamos que ese sendero de pequeños reconocimientos va ni más ni menos a llevarnos a una revelación de lo que en realidad somos. A ver, no somos la personalidad. Mientras estemos en el cascarón va a ser difícil que percibamos mucho más. Pero lo importante es que nos demos cuenta de dónde estamos primero. Es decir, que dejemos de fantasear y que aceptemos lo que tenemos alrededor y al mismo tiempo intentemos integrarlo en una octava superior para darle un vuelco a lo que es netamente personal, netamente humano, karmático, y convertirlo en algo que se escapa a esa influencia. Muchas gracias, Jesús. Y Daniel, te quería yo hacer unos comentarios y luego hacerte la pregunta a partir del texto de Consuelo Martín, porque enlazando un poco todo lo que venimos comentando, vemos como ella nos explica que hay una parte de nuestra conciencia que es como si estuviéramos viviendo en la superficie y luego hay una realidad más profunda que siempre está ahí. Entonces ella nos viene a decir que lo que hay que hacer es el silencio del ruido de todas nuestras inquietudes, de todo el silencio de todos nuestros deseos, de los miedos, y que cuando eso se consigue, pues estamos en esa serenidad, en esa transparencia, y es cuando la propia realidad se hace presente. Esto tiene que ver mucho con todo el proceso de meditación, de contemplación y finalmente de silencio y de serena expectación. Es que en realidad, valga la expresión, la meditación nos ha de conducir a ese proceso de reconocimiento total, de revelación. ¿Qué te parece? Sí, Consuelo Martínez, una persona que vive el silencio, vive casi que diríamos en estado de contemplación, y ella habla de que todo lo que es sensaciones físicas, emociones, miedos, deseos o pensamiento, es como una especie de fantasmagoría, es una cosa irreal que no tiene importancia, que es perecedera, que pasa. Incluso ella en un seminario que yo estuve, que ella dirigió, decía hasta el cuerpo físico, porque en algún momento nos morimos, hoy estamos y mañana no estamos, tampoco se mantiene en el tiempo, no es incorruptible. Y entonces ella plantea que si nosotros a través de la meditación, como vos decís, Jesús, la meditación de atención plena, o
sin que sea una meditación sentada a través de la atención en nuestra vida cotidiana, logramos silenciar la personalidad, vamos a comenzar a vivir como almas, o vamos a dejar en ese silencio de los vehículos inferiores que la realidad que estamos tratando hoy, la realidad eterna e inconmensurable y que no tiene tiempo, que es eterna, se manifieste en nosotros. Uno dice, bueno, pero eso es una creencia. Bueno, hay que pasar por el desafío de la experiencia, de la vivencia del silencio y ver qué ocurre ahí. Yo, por mi propia experiencia, cuando logro momentos de silencio profundo, me doy cuenta que hay una realidad más profunda dentro de mí que tiene ganas de manifestarse. Todavía no se manifiesta, pero, digamos, el ser real que somos es ese que está más allá de la mente y de la personalidad. Pues muy bien. Y bueno, Marcela, te pregunto a ti. Vicente Beltrán Anglada nos viene a decir que no perdamos tiempo en armar nuestra mente para hacer nuevas cosas o nuevas actividades, sino que hay que hacer todo lo contrario. Y siempre vamos a ir a lo mismo. Hay que desguarnecerla, hay que llegar a esa mente silenciosa y serenamente expectante. Es a partir de ese momento, que estamos hablando de Agni Yoga, cuando queda nuestra mente y nuestro corazón abierta para que ese sentimiento de integración espiritual venga a nosotros, ¿no? Como esas oleadas de luz de las que nos habla en este texto Vicente, y que es como que si nosotros no quisiéramos, no estuviéramos abiertos a esas oleadas, por más que quieran, no van a poder penetrar. Por lo tanto, al final, el único camino es la práctica y el único camino es el tratar de buscar los caminos del silencio y de la serenidad de la mente. ¿Qué te parece? Me parece muy bien lo que estás diciendo, Jesús, muy claro, y también lo que han hecho referencia los demás. Y lo que sucede es que cuando la mente está abarrotada de pensamientos, no podremos experimentar. Pero si naturalmente vamos entrando al silencio, estando atentos, se produce ese vacío, nos vaciamos de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestra personalidad, de todo lo que es la mente, todo lo que es las emociones, todo lo que constituye nuestra expresión física, quizás acá, en este plano de las formas. Y a partir de ahí es como que ese océano universal, participamos nosotros de eso porque es el océano en la gota. Entonces, esta conciencia que nos habló Dani recién, que expresa Consuelo Martín, o que nos expresó Jesús Arcano recién, esa conciencia de unidad, de servicio, que él decía que duraba unos instantes, bueno, es esa participación eterna que podemos tener cuando nos aventuramos en estas avenidas del silencio y en profundizar sin una meta, sin una disciplina, sencillamente con esa voluntad anclada en nuestro corazón, en la apertura total. No son palabras, es una experiencia real y práctica que cualquiera puede experimentar siempre que se disponga a eso, ¿no? A emprender esas avenidas eternas que nos conducen a esa realidad del silencio. Así que bueno, experimentemos juntos. Si hacemos una experiencia grupal de silencio, seguramente experimentaremos juntos estos estadios de realidad que se van precipitando en todo nuestro ser. Muchas gracias, Marcela. Jesús, verás en el chat, José María nos está escribiendo una pregunta y él nos dice lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados. Cada uno será juzgado según su medida. Son palabras del Evangelio. Y él nos pregunta, ¿en la enseñanza de Jesús su medida es su realidad con mayúscula? Pues entiendo que sí, porque, a ver, estamos hablando de un iniciado, de un ser que ya tenía un bagaje determinado y que realmente en el ministerio público que conocemos fue el maestro
maestro el que hablaba. Entiendo que sí, lo que pasa es que esta medida de realidad no la conocemos. Es decir, yo he visto antes en el chat que, bueno, ¿de qué realidad hablamos? ¿La de la personalidad? ¿La del alma o la de la mónada? La de la mónada no tenemos, vamos, creo que todavía ni absoluta idea. Es la que vivencia el maestro. Y los escritos del tibetano van en la línea de decir que él no lo sabe todo, que él va evolucionando. ¿En qué sentido? Pues que cada vez responde más a la mónada, cosa que a nosotros nos parece como algo, como un sacrilegio. El problema es que todavía dependemos demasiado de lo concreto, de la personalidad. Y mientras esto funcione así, va a ser difícil que entendamos que la realidad esta es una, que trasciende toda forma y todo sentido y toda interpretación. Pero hasta que no tengamos la revelación y se nos cambie internamente la polaridad hablando simbólicamente, no lo percibiremos en su justa medida. Siempre tendremos la tendencia natural a analizar, analizar y analizar. Es decir, a establecer barreras en el fondo. Bueno, pues hablando de medidas para de alguna manera mesurar o medir nuestra cercanía al amor o nuestra cercanía al Cristo o a la unidad, yo siempre me he planteado, Daniel, que estoy tan cerca o tan alejado del Cristo como tan alejado o cerca esté de cualquier prójimo, ¿no? De manera que al final cualquier alejamiento de mi prójimo constituye un impedimento para vivir esa realidad total, que tiene que ser absolutamente inclusiva. ¿Qué te parece? Bueno, Cristo, que es la expresión del amor más cabal en el planeta Tierra, está unido a todos los seres humanos a través del corazón. Y en la medida de que cada ser humano abra su corazón, lo ponga en funcionamiento a través del Agni Yoga, se entra en un contacto consciente con Cristo. Entonces, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de Cristo o de la realidad espiritual? Bueno, está aquí nomás, está presente, el amor está en nosotros, tal vez en forma potencial. Hasta que no hacemos un silencio y conectamos con esa dimensión de la realidad, que también es la dimensión de los bienes inmortales del plano búdico, es decir, del amor, es decir, está aquí cerca, pero hay que hacer el acto de silencio para que esa realidad espiritual se pueda manifestar. No está ni lejos ni cerca. Y a veces algunos instructores, incluso el propio Vicente Beltrán Anglada decía, ¿por qué no hacen como yo? ¿Por qué no viven atentos? ¿Por qué no viven en el silencio? ¿Por qué no practican el silencio? Y Vicente Beltrán Anglada nos relata en su libro Diario Secreto de un Discípulo toda una serie de experiencias espirituales que él pudo hacer, ¿no? Y el propio Cristo dijo, mayores cosas que yo haréis, dioses sois. Es decir, que no está lejos la realidad, ni el amor, ni el Cristo, ni los maestros. Aquí nomás, todo depende de ese silencio profundo que podamos hacer para vivir la experiencia. Pues aquí nomás me da a mí un poquito el testigo para enlazando con lo que nos dice José María en el chat, que dice, por ahora nuestra realidad es la realidad con mayúscula del cuarto reino. Y bueno, es que eso nos centra en algo que es importante. Vamos a ver, ¿por qué queremos vivir otras realidades mayores si las realidades inmediatas que tenemos las vivimos tan imperfectamente? Yo creo, Marcela, que si ponemos toda nuestra atención y nuestro amor y nuestra luz en los detalles concretos de nuestra vida concreta, lo único que podremos hacer viviendo con esta intensidad, con esta sinceridad, con esta atención, eso nos tiene que llevar a la profundidad del momento presente, de lo que todo el momento presente pues trae consigo. Más allá de la personalidad, lo que aparecerá será la conciencia que nos abarca, la conciencia de la unidad. ¿Por ahí pueden ir los tiros en esa atención concreta de la que tanto se nos habla? Sí, Jesús, si estamos atentos en el momento presente, estamos en una atención profunda, esa atención naturalmente se va profundizando cada vez más en esta vida cotidiana que todos vamos experimentando, como también ese silencio interno. Entonces, en ese presente, atento, silencioso, la realidad se va expresando.
Y no es que se quieran vivir determinadas realidades o más, es un movimiento natural que se va dando en el ser humano. Porque es lo mismo que uno diga, quiero esforzarme para hacer cada vez más, y no se trata de esfuerzo, no se trata de querer hacer, sino que va desenvolviéndose naturalmente en el ser humano. Y así también la comprensión de esas realidades. Así que bueno, nada de esfuerzo, pero sí de esa voluntad interna que se va manifestando, lo mismo que el corazón. ¿Y a ti qué te parece, Jesús Iglesia? Porque Eso, nos estás preguntando, porque tenés que Preguntemos. la coordinación. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Se puede vivir la realidad? ¿Podemos conectar con esa realidad que nos hablan? Sí, yo creo que sí. El único problema es que es tan sencillo que por sencillo se nos escapa. Yo creo que sí, que estamos hablando de muchas cosas y de alguna manera en estos comentarios, en estas investigaciones, aparecen palabras que son muy claves. Y yo creo que, por ejemplo, algo que tenemos que hacer es desguarnecer nuestra mente, es decir, silenciarla, es decir, que la mente de la personalidad, con tanta presunción, con tanto pretender que lo sabe todo, pues lo único que hace es que se encierra en un pequeño muro, en un pequeño castillo, y es señor de su castillo, pero no sale de su castillo. Y entonces, al final se nos está diciendo, es que la realidad está en la flor, pero si no sales de tu castillo no vas a ver las flores en el prado. Entonces, deja tu castillo, sé sencillo, sé humilde, reconoce la vida en cada acto sencillo, en cada manifestación, en la respiración sencilla, en el prójimo, cómo se acerca, cómo va, cómo vive, cómo sufre, en la naturaleza. Es que es la propia vida, con la vida mayúscula, que ya nos está diciendo que hay una inteligencia superior, que hay una vida con mayúscula, una conciencia superior dentro de la cual estamos viviendo, estamos manifestándonos. Y entonces la sencillez radica en que nosotros dejemos que esa vida, esa naturalidad, fluya en nosotros. Y entonces es cuando nosotros, desguarnecidos y ya sin ninguna pretensión de que las cosas sean de un determinado modo de ser, la vida se expresa en nosotros a través del ser. Y es el propio ser, a través de nuestra adaptabilidad, adaptación a las circunstancias, que la vida se expresa como quiere, como necesita. Y siempre es perfecta. De manera que cuando estamos atentos podemos ver la perfección en la vida. Y eso significa captar un mayor grado de conciencia, de realidad espiritual, porque no hay nada que no sea espíritu. Y entonces es cuestión de decir, bueno, voy a ser sencillo, voy a permitir que la vida se exprese, voy a callarme, voy a contemplar, voy a ser feliz en esa contemplación. Yo por ahí voy. Todo me orienta a vivir en esa sencillez y en esa naturalidad, y yo sí que puedo decir que ahí se reconoce que la vida es plena, que la vida es benevolente, que todo lo que sucede no es que sea lo bueno, es que es lo óptimo, lo óptimo. Y entonces es entendiendo que lo que tenemos ahora mismo no puede ser otra cosa que producto de un karma y que es lo óptimo. Cuando yo me abrazo a ello, no discuto con la vida, dejo que la vida haga y que yo, en comunión con la vida, soy un instrumento de la vida. Y entonces yo ya no tengo mi conciencia pequeña. Yo puedo yo puedo participar de esa conciencia una que se expresa a través de todas sus manifestaciones, de la cual yo soy una, y mi mente mi mente se equivoca, claro, pretende que yo sea fulanito de copas o no sé qué, con un currículum, y pobrecito de mí, pues eso no es. Si la vida es algo más importante que la personalidad de cada uno. Bueno, por ahí voy yo. Y creo que os he dicho muchas cosas, pero me parece que tenemos que ir al espacio del silencio, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, vamos al espacio del silencio. Todas las tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas han hablado en todas las épocas de la importancia del silencio. Sin embargo, actualmente no hay una cultura del silencio, sino todo lo contrario.
Tenemos una cultura del ruido y del aturdimiento. Esto considerado en general, porque siempre hubo, por suerte, seres humanos que cultivaron el silencio, aunque fueran minoría o inclusive casos raros. Tal vez podría llamar más nuestra atención la importancia del silencio si supiéramos que en el silencio hay una puerta que lleva a todos esos lugares que anhelamos. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos un audio titulado La puerta del silencio, un texto extractado de un compañero nuestro. Adelante con el audio. Una vez que pasamos la puerta del silencio, es posible contactar con los ángeles. El ángel guardián o ángel amigo que nos acompaña vida tras vida aconsejándonos bien. Es la voz de la conciencia. También podemos contactar con el ángel solar, aquel que se unió a nosotros en el principio de los tiempos y que nos habla cuando estamos en silencio, para llevarnos hasta la cuarta iniciación, la del Arat. Y claro, además de contactar conscientemente con todos los ángeles que trabajarán o trabajan con nosotros en nuestra esfera de servicio asignada por nuestro maestro, y hablando de maestros, una vez transpuesta la puerta del silencio, podremos contactar conscientemente con el maestro en el asrama y los condiscípulos para llevar adelante la tarea grupal del mismo. Gracias al silencio y la serena expectación, entraremos en el plano búdico de existencia, permitiendo que los bienes inmortales desciendan o afloren en nuestra vida cotidiana sin lucha y sin esfuerzo, cuando ellos quieran. El amor, la sabiduría, la verdad, la compasión, la paz, la libertad, entre otros. Puedes leer estos párrafos en el escrito de Daniel Barrantes, La puerta del silencio. Queridos amigos, llegamos ahora mismo al espacio de la meditación. Por lo tanto, vamos a adoptar una actitud de tranquilidad, de serenidad y nos disponemos enteramente con nuestra mente y nuestro corazón a realizar este acto, que es un acto de elevación de nuestra conciencia y de invocación de los valores inmortales. Vamos a respirar y a aquietar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Con cada respiración se produce una tranquilización de todo nuestro ser. Desaparecen las tensiones. Una paz profunda nos invade. Permitimos que esta paz se deposite suavemente en nuestros corazones. Y en esta paz y desde esta paz, desde este sentimiento íntegro de unidad, dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente, siempre, nos abre las puertas de nosotros mismos a través de esos impulsos divinos que son y que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, y en su corazón permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca,
que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al Avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantran de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación.
queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Les invitamos que sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando, y la información de este servicio invocativo está disponible en la página web de Sabiduría Arcana. Y antes de irnos, hablarles de las meditaciones de silencio. Hay un grupo de amigos que se reúne todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, por la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están ahí en la pantalla, los que están en el chat, y si no, la pueden encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es un lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Dentro de poco va a cambiar el horario y el enlace porque hay cambio de hora en España y ya les iremos informando. Bueno, hemos llegado al final. Reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.